Una vez más, reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Bueno, esta vez vengo con una reflexión, un mensaje relámpago, un mensaje corto en relación a compartir las buenas nuevas de salvación. Para usted, si es primera vez que escucha o si ya lo ha hecho de una manera frecuente, es de invitarle a que conozca 4 cosas que Dios quiere que usted sepa. Un mensaje relámpago es cuando se le hace saber sobre quién es Jesucristo, dónde está la salvación, cómo acercarnos a Él. Y la primera cosa que Dios quiere que usted sepa es que usted y yo necesitamos una salvación. ¿Salvarnos de qué? Jesucristo vino a salvarnos de la condenación. Jesucristo vino a salvarnos de padecer por toda la eternidad en un lugar de tormento llamado infierno. El infierno Dios lo hizo para Satanás y sus súbditos, no para el hombre. Pero nos dio libre albedrío. Nos dio libertad para tomar decisiones. Nos dio libertad para escoger dónde pasar la eternidad. Porque una realidad es que un día, no muy lejano, iremos a un lugar de gozo o a un lugar de tormento. Y el Señor quiere que todos seamos salvos. Por eso hizo y tomó la decisión de entregar lo más apreciado, que fue a su unigénito Hijo, para que todos seamos salvos. Cristo pagó con precio de sangre tu salvación y mi salvación. Nuestra vida es prestada porque hubo alguien que la compró con un valor que ni siquiera juntando las riquezas de este mundo se puede compensar el alma de una persona. Entonces, según lo que nos dice Juan, capítulo 3, el versículo 3, dice que el que no naciere de nuevo no puede ir al reino de Dios. Aquí vemos que Nicodemo le pregunta a Jesús. Nicodemo, era un estudioso de las Escrituras y sin embargo era un escriba, un estudioso de las Sagradas Escrituras, y ni siquiera conocía qué significaba nacer de nuevo. Entonces, cuando Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo, él inmediatamente, literalmente, se imaginó que ese nacimiento sería volver a entrar a un adulto al vientre de la madre. Y entonces Jesús le dice: tú, siendo escriba, estudioso de las Escrituras, ¿no sabes esto? El nacimiento es en cuanto al campo, en el campo espiritual, porque cuando Adán y Eva le entregan libremente, le entregan el derecho de la autoridad a Satanás, desde ese momento caímos, la humanidad cayó en manos y en poder de las tinieblas, en manos y en poder de Satanás. Entonces Dios proyectó, planeó juntamente con el conjunto de la deidad, que el conjunto de la deidad la conforman Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo, donde se ingeniaron la manera de que el hombre, después de haber entregado voluntariamente la autoridad, el arma, al maligno, cómo recuperar a que el hombre vuelva a Dios, porque Dios no hizo al hombre, lo hizo con amor, con sus manos, no para que estuviera bajo el control, el dominio y el maltrato de Satanás, sino para que estuviera siempre a su lado. Por eso lo hizo a imagen y semejanza. Entonces, para volver de nuevo a Dios, había que y hay que nacer de nuevo en el espíritu, no en la carne, no en el cuerpo, no literalmente, sino en el espíritu. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 3. Ahora bien, también está diciendo
que todos nosotros somos como suciedad, nosotros somos delante de Dios como trapo de inmundicia en el momento en que estamos apartados de Dios, en el momento en que no hay ese nuevo nacimiento, pero con ese nuevo nacimiento nuestras vestiduras pasan a ser de vestiduras viles, pasan a ser vestiduras de gala. Al nacer de nuevo, aún nuestra vestidura espiritual también es nueva, limpia. Lo primero que Dios quiere que sepamos es que tú y yo necesitamos ser salvos. Una salvación que nos han ofrecido gratuitamente, pero con libertad de escoger, o con Dios o sin Él. Con Dios es aceptando a Jesús y tendremos esperanza de vida eterna. Lo segundo que Dios quiere que sepamos y que tú sepas es que no puedes salvarte a ti mismo. No se puede adquirir una salvación en nuestras fuerzas. No podemos adquirir una salvación utilizando nuestros medios, utilizando nuestros recursos. No. La Biblia que nos está diciendo ahí en Santiago, el capítulo 2, el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero si falla en una sola cosa, no sirve. Ni siquiera por ley tenemos la salvación, es por gracia. La gracia en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, tan claramente Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otro sacrificio, no hubo otro sacrificio. Ni siquiera recogiendo las riquezas de este mundo se puede adquirir y se puede tener una salvación tan grande. Solamente en Cristo Jesús. Lo tercero que Dios quiere que tú sepas es que Dios se ha provisto algo para la salvación. Dice, mas Dios cargó en él el pecado. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cargó el pecado por causa nuestra, con tal de que adquiramos una salvación tan grande. Al que no conoció pecado, a Jesús lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos alcanzar la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También dice ahí en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, cuando está diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez y por siempre para nuestra salvación, por nuestra causa. Eso está registrado, en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Eso es la tercera posición. Dios se valió de algo único y exclusivo para la salvación de la humanidad y fue valiéndose de lo que más quería, donde nunca pecó, nunca falló, caminó en perfección, que es su Hijo Jesucristo. Y como cuarta cosa que Dios quiere que tú y yo sepamos es que Jesús nos salva y nos guarda. Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, el que murió en la cruz, el que pagó con precio de sangre, el que fue y descendió al infierno y allí se observó de que Dios con dolor tuvo que permitir que descendiera al infierno, pero allí igualmente Satanás se dio cuenta de que no había pecado en él, donde cuando Jesús estaba a punto de resucitar, donde Satanás le hace reclamos al Padre diciéndole que el que iba al infierno no podía salir de allí, como el que iba al cielo tampoco podía salir de allí, y que Jesús no estaba llamado a salir de ese lugar de tormento. Pero entonces Dios hace que traigan el libro de la vida de Jesús y
y se lo entrega a Satanás y le hace saber que no había pecado. Le hizo ver al maligno que se enterara por él mismo si había algún pecado que Jesús hubiera cometido hecho hombre. Y se da cuenta que no se halló pecado. El libro de la vida de Jesús estaba totalmente inmaculado, sin mancha, sin arrugas. Un libro que estaba totalmente limpio y transparente. Un libro donde no se halló ni un solo pecado. Por eso Jesús, aparte de salvarnos, nos guarda, nos defiende, intercede por nosotros, vela por nosotros, es nuestro abogado, donde un día será nuestro juez. Él es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque Él fue que pagó. Él fue que pagó con precio de sangre, de sufrimiento, de humillación, de señalamiento, de juicio. Fue señalado y sin embargo no se justificó y sin embargo no se defendió. ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque entregó todo para que nosotros fuéramos salvos. Sobre Él se depositó toda por sus llagas fuimos curados. Sobre Él se impuso todo el pecado para que nosotros fuéramos salvos. Por Él estamos en el lugar donde estamos, sentados juntamente con Él a la diestra de Dios Padre. Un precio inigualable, un precio incomparable que solamente Jesucristo pudo pagar. Así que tu vida es prestada, mi vida es prestada, a Él le pertenece y la está reclamando. ¿Por qué la reclama? Porque en nuestros medios no podemos llevar una vida intachable, porque en nuestra condición de pecado no podemos alcanzar la salvación y aún así, ni valiéndonos de todos nuestros recursos, podemos ser intachables, impecables delante de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y tenemos la ayuda, la colaboración de la gente, de esa fuente de salvación que es el Espíritu Santo. Es el medio, es el ayudador, es el consolador, es el animador, es el protector, el que nos está fortaleciendo, el Espíritu Santo. Sin su ayuda no podríamos alcanzar esa salvación tan grande, porque la tarea del Espíritu Santo es llevarnos hasta crecer, alcanzar la estatura de Cristo, tener el carácter de Cristo, tener un corazón consagrado, un corazón sincero y un corazón obediente delante de nuestro Padre Celestial. 4 cosas que solamente en Cristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, se puede lograr esa salvación tan grande. ¿Qué necesitamos? Querer. ¿Qué necesitamos? Estar dispuestos. ¿Qué necesitamos? Interesarnos. ¿Qué necesitamos? Darle importancia a ese regalo tan grande que solamente en Dios hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, bendiciones.